Bueno, vamos a ver este ejemplo. El caso anterior fue un circuito de 3 mallas, eh, en donde una de las mallas estaba resuelta. Vamos a ver este caso. En este circuito ya tengo marcadas las corrientes de cada malla, todas con el sentido de las manecillas de la aguja del reloj. ¿Sí? Todas ya tienen el sentido de las manecillas de la aguja del reloj. Ustedes lo pueden hacer marcando sentido contrario en cualquiera de ellas, o las tres al revés, como quieran. O sea, ustedes le pueden dar el sentido que ustedes quieran y ver qué resultado les da. Bueno, entonces el circuito ya está planar, que es el primer paso. El segundo paso es marcar las corrientes que ya están ahí indicadas. El tercer paso es marcar las polaridades que cada corriente establece en los resistores. Entonces, en este resistor, esta corriente establece así, pero también en ese mismo resistor, esta corriente establece polaridad al revés. En este resistor, esta corriente establece esta polaridad, y en este resistor hay dos corrientes. Una establece polaridad así, esta, y en la de arriba polaridad al revés. Así que ya tenemos las polaridades. ¿Sí? El paso que sigue es ver cuál de estas corrientes ya no requiere plantear ecuación de malla. Si nos fijamos aquí, voy a mover la cámara para que esté mejor la imagen. Un poquito ahí, un poquito ahí. ¿Sí? Si nos fijamos, normalmente las corrientes resueltas requieren tener una fuente de corriente en una rama por donde solo pase esa corriente de malla. ¿Sí? Las corrientes resueltas requieren que haya una fuente de corriente en una rama por donde solo pase esa corriente, como aquí. En esta rama solo pasa esta corriente. Eso hace que esta corriente esté resuelta, porque este valor de corriente es esta misma fuente. En cambio, en esta rama no hay ninguna fuente de corriente que me diga cuánto vale esta corriente. Ni en esta rama de acá no hay una fuente de corriente que me diga cuánto vale esa corriente. Y 1. Lo que sí hay es una fuente de corriente entre dos mallas. Aquí, cuando surge una fuente de corriente entre dos mallas, viene lo que se conoce como una supermalla. Cuando hay una fuente de corriente entre mallas, aparece una supermalla, porque se puede pensar en estas dos como una sola malla. Es una supermalla. ¿Sí? Y esa supermalla relaciona, o esta fuente de corriente relaciona a las dos corrientes de malla que tenemos aquí, I1 con I3. ¿Sí? Así que empezamos primero viendo que la malla de arriba ya está resuelta. Malla 2 resuelta. Y ponemos el valor. Siguiente paso es, nos damos cuenta que hay una fuente de corriente entre dos mallas. Eso crea una supermalla. ¿Sí? Así, algo como lo que vimos en el método de nodos, voltajes de nodo. Ahí lo que vimos es que cuando había una fuente de voltaje entre dos nodos, se forma un supernodo. Cuando hay una fuente de voltaje entre dos nodos.
por ejemplo, aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Esta fuente está entre dos nodos, 1 y 2. Si fuéramos a resolver por nodos, este nodo y este forman un supernodo. Si resolviéramos por nodos. Pero como vamos a resolver por mallas, pues eso no nos importa. Estamos viendo una fuente de corriente entre mallas y eso forma una supermalla. Entonces, hay una supermalla formada por la malla 1 y la malla 3. Esta supermalla permite que esta corriente esté definida por estas dos. O sea, tenemos la fuente de corriente de 5 y por acá viene I1 y por acá I3. Entonces, la corriente de 5 amperes es I1 que lleva el mismo sentido menos I3 que lleva sentido contrario. Esta es una ecuación extra a las ecuaciones de malla. Esta es una ecuación extra a las ecuaciones de malla. Entonces tenemos una malla resuelta y una ecuación que me relaciona la fuente de corriente con las corrientes que forman la supermalla. ¿Sí? La fuente de corriente independiente con las corrientes que forman la supermalla. Me faltan todavía las ecuaciones de malla. Esta malla y esta malla no están resueltas, necesitamos I1 e I3, entonces vamos a plantear las ecuaciones de malla. Sería malla 1, le voy a poner así, malla 1. Tengo una subida, una caída y otra caída. La subida empieza con menos, la caída es con más, empieza con más, y luego viene esta caída, también empieza con más. ¿Sí? Aquí me estoy adelantando, voy a corregir. Es el voltaje de este resistor y el voltaje de la fuente B. Entonces vean, tengo una subida negativa, una caída positiva, otra caída positiva, igual a 0. Ahora la malla que sigue. La malla 3, perdón, esta es la 3. ¿Sí? Tengo una subida, luego una caída de más a menos y otra caída de más a menos. Así que esta subida empieza con menos. Después viene esta caída en R2. La pongo positiva. Después viene esta caída en R3, la pongo positiva. Ya está. ¿Sí? Mis dos ecuaciones de malla.
Estas dos mallas forman la supermalla. Siguiente paso. Ahora tengo que reemplazar los voltajes de los resistores por corrientes usando la ley de Ohm. Reemplazo los voltajes de los resistores por corrientes. Así que, ¿qué tengo que hacer? BR1 es la resistencia por la corriente total. La corriente total aquí va a ser, cuando yo esté en esta malla, en la malla 1, va a ser esta corriente positiva y cualquier otra que circule en sentido contrario negativa, como esta. Así que va a ser la resistencia por la corriente total, que va a ser I1 positiva menos I2, la pongo negativa, menos I2, porque contradice a esta. ¿Sí? Así que ese sería el voltaje de R1. R1 por I1 menos I2. Ese me daría el voltaje ahí. ¿Sí? Es el primer reemplazo que hago. Lo vamos a hacer, nos vamos a ir al otro extremo del pizarrón para escribir esto mismo, pero ya usando ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, voy acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, sería malla 1 es menos 10 más R1 por I1 menos I2 es el voltaje en R1 debido a mis dos corrientes I1 e I2. I1 e I2 que afectan a esta. Luego sigue este voltaje que es la de la fuente fija. Esa la pongo aquí. Igual a 0. Lo mismo hago para la malla 3. Según el planteamiento que había hecho por acá, ¿sí? En esta malla 3, que hay, a ver si le muevo tantito, nada más que alcance a verse la malla, ahí está. ¿Sí? En esta malla 3, pues es esta subida que es menos B, por eso le puse así, menos B. Luego sigue esta caída más menos, por eso le pongo más R2 por la corriente total. ¿Cuál es la corriente total aquí? I3 menos I2 que va en contra. Así que sería I3 menos I2. Después sería la caída en este resistor. Este resistor que no se alcanza a ver en la imagen ahorita, su valor es R3. R3 por I3. Ese va por acá. Más R3 por I3 igual a 0. ¿Sí? Ese resistor está en este término, BR3. ¿Sí? Acabo de escribir R2 y BR3 es el último. Y termino la malla, ya llegué a donde empecé. ¿Sí? Así que este sería igual a 0. No se ve el 0, pero acá lo pongo. Aquí está, ¿no? Y solamente afecta R3, solo se ve afectado por una corriente. Ahí lo tengo. ¿Sí? Entonces, estas son mis ecuaciones de malla. Me falta sustituir valores y simplificar. Viendo valores.
y ordenando. Primero voy a sustituir las resistencias. Pongo malla 1 I1 menos I2 más B. La segunda, malla 3 R2 vale 1 y me queda I3 menos I2 más R3 que vale 2 y 3. Ahí. ¿Sí? Sustituir resistencias. Ahora voy a sustituir I2. Entonces, sustituyo I2. I2 es esta fuente, aquí está, 4 amperes. ¿Sí? No se alcanza a ver, pero es esta fuente, 4 amperes. Así que pongo el 4 más B igual a 0. Y la malla 2 tengo menos B más I3 menos 4 más 2 y 3 igual a 0. Estoy yendo paso a paso. Ahora estos números los paso del otro lado. Tengo otra vez malla 1, me queda I1 más B igual a 14. Este es malla 3, aquí me equivoqué. ¿Sí? Ahora sería malla 3, esa. Tengo menos B más 3 y 3, 1 y 2, 3 y 3. Igual a este 4 pasa del otro lado. Entonces aquí tengo mis dos mallas. ¿Sí? Son tres incógnitas y dos ecuaciones. Pero acá tengo la otra ecuación que habíamos sacado, la ecuación que me relaciona las corrientes de la fuente con las corrientes laterales de la malla, esta que está aquí, ¿no? De aquí salió una ecuación que me relaciona I1 con I3 y la corriente de mi fuente. Entonces eso me daría las tres ecuaciones, tres incógnitas para poder resolver. ¿Sí? La voy a escribir acá. Entonces, la ecuación que me relaciona corrientes de supermalla. Ecuación que relaciona corrientes de supermalla, que era I1 menos I3 igual a 5. Así que tengo tres ecuaciones a resolver. Pero solo me interesan en este circuito las corrientes de malla. No me interesa ahorita conocer este voltaje B asignado a esta malla.
no es de mi interés, solo que el problema se enfocara a preguntarme cuánto vale este voltaje. Pero hagan de cuenta que lo que me está pidiendo es solamente las corrientes de malla. Ya este voltaje sale con las mismas corrientes, podemos ya después deducir este valor. Así que si solo vamos en busca de las corrientes de malla y una de ellas ya está resuelta, esta I2 ya está resuelta, solo nos restan estas dos. Así que en el conjunto de ecuaciones que tengo aquí, pues vamos a usar estas dos ecuaciones para cancelar B y dejar solo las corrientes. Sumamos las ecuaciones de malla. Cuando sumo las ecuaciones de malla, B se va con menos B y me queda I1 más 3I3 igual a 14 más 4, 18. La otra ecuación es esta, que ya la tenemos. I1 menos I3 igual a 5. ¿Sí? Así que esta y esta me van a servir para encontrar I1 e I3. I2 ya la conocemos, que vale menos 4, digo 4, perdón. I2 vale 4. ¿Sí? Pero con estas resuelvo para I1 e I3. Voy a numerarlas. Hagan de cuenta que esta es la ecuación número 1 y la número 2. Y voy a resolver. Resolviendo el sistema formado por 1 y 2. Bueno, estaba poniendo letra mayúscula y ya le cambié a minúscula. Ya lo voy a dejar así. Entonces tengo que resolver estas dos. ¿Qué me da? Ok, tengo entonces, voy a escribir estas dos en matrices. Hagan de cuenta que esta está aquí, ordenada. Entonces, en matrices me queda 1 y menos 1, sus coeficientes, 1 menos 1. Esta 1 y 3. Luego vienen las incógnitas, que sí, 1 y 3. Luego viene las excitaciones, que es 5 y 18. Y ahora aplicamos regla de Kramer para resolver esto. Vamos a acercar la cámara, que se vea mejor la imagen. Ahí está. Entonces voy a resolver por Kramer. Regla de Kramer. Saco el determinante de la matriz principal. 1 por 3
menos 1 por menos 1. Ahí está. Ahora saco el determinante para I1. Es decir, coloco en esta columna estos números, quito estos y pongo estos. Y saco el determinante, sería 5 por 3 menos 18 por menos 1. 18 por menos 1 me da menos 18 y con este más 18. Esto me da 33. Y ahora saco para I3 su determinante. Le voy a bajar otro poquito que ya no se alcanza a apreciar. Ahí está, ¿no? Un poquito más. Así. Oh, a ver. Se mueve solita. Ahí se está moviendo. Ya se quedó quieta. Bueno, entonces para esta. Ahora, como es la segunda incógnita, en la segunda columna pongo estos elementos aquí. Y al ponerlo saco determinante, así que me da 1 por 18. Le voy a poner. Uno por 18 menos 1 por 5. Menos 1 por 5. Me da 13. ¿Sí? Ahí está. Con estos datos ya saco I1 e I3. Lo voy a hacer acá en este espacio. Así que regresamos a la otra parte del pizarrón. Ahí. Entonces, con los datos del determinante, I1 es delta 1 en delta. Esto es 33 sobre 4 amperes. Ahorita pongo el valor. Y 3 es delta 2 en delta, delta 3, perdón, es delta 3 aquí en delta, que es 13 sobre 4. Vamos a escribir los valores. 33 entre 4, 8.25 amperes. Ahora 13 entre 4, 3.25 amperes. ¿Sí? Y la corriente I2 que ya habíamos visto que está resuelta, que son 4 amperes. ¿Sí? Es la corriente esta de la fuente, 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí espérame un tantito. Ya tenemos ahí las corrientes del circuito, que son las corrientes de malla.
Eh, si nosotros queremos las corrientes de los puros resistores, imagínense, voy a trasladar esto acá, lo voy a trasladar. ¿Sí? Es parte del circuito, no es todo, pero es parte. Entonces, este es R1, R2, R3. Y digamos que yo quiero esta corriente vamos a ver los resultados primero. I1 vale 8.25, o sea, la corriente por la fuente por aquí vale I1 8.25 amperes. ¿Sí lo ven? Es esta corriente. Luego, la corriente de la fuente de corriente que está acá es 4, que sale de aquí, o sea, por aquí hay 4 amperes, 8.25 y 4 amperes. Por acá tendría que ir esta menos esta, o esta más esta debe ser igual a esta. Si aquí hay 8.25, aquí tendría que haber 4.25. Y efectivamente esta corriente, esta, se compone de I1 menos I3, I1 que va así, y menos I2, perdón, I1 menos I2, I2 que va en contra. Así que es I1 menos I2. I1 menos I2 me va a dar la corriente de R1. La corriente de R1 es I1 menos I2, o sea, 8.25 menos 4.25 amperes. Esa es esta corriente, 4.25. Y efectivamente, esta más esta me da esta. Aquí está. Ahora vamos con I3. I3 pasa por R3 y me dio positiva. Quiere decir que efectivamente esta corriente viene así y vale 3.25. 3.25. Esta corriente de la fuente viene así y regresa acá. Son 4 amperes. Vienen 4 amperes así. Por aquí hay 4. Si por aquí se vienen 3.25, quiere decir que por acá circula el resto. 0.75 debe circular aquí. O sea, aquí debe haber 0.75 amperes. Vamos a ver si es cierto. Esta corriente de este resistor con este sentido, así, esta corriente es I2, que lleva ese sentido, menos I3, ¿sí? I2 menos I3, que va al revés. Así que la corriente IR2 es I2 menos I3. I2 que vale 4 menos 3.25.
Esto me da 0.75 amperes. Así que efectivamente esta corriente es esta que circula en R2. Y por R3 ya vimos cuánta circula, 3.25. Además, ya vimos que esta ecuación dice que I1 menos I3, no se ve. Ya vimos que la ecuación que me relaciona a las dos mallas es I1 menos I3 es igual a 5. Aquí se ve, I1 menos I3 me da 5, que es la corriente de esta fuente. ¿Sí? Y eso completa el circuito. Ya tenemos identificadas las corrientes del circuito. Si queremos los voltajes, multiplicamos por la resistencia de cada una. Y si ya tenemos este voltaje y este voltaje, pues ya podemos sacar este voltaje, porque ya nada más planteamos la ecuación de suma de voltajes aquí y despejamos el voltaje de esta fuente. Así, ¿no? El voltaje aquí. De esta fuente le voy a poner B5. Igual acá, si yo quiero tener el voltaje de esta, le voy a poner B4, pues primero tengo que sacar este voltaje y este. Y luego hago la suma algebraica de los voltajes. Planteo la ley de voltajes aquí. La suma algebraica de los voltajes me va a incluir esta variable. Despejo esa variable porque estas ya son conocidas. Solo despejo esta y eso me da el voltaje B4. Y así voy sacando las componentes de voltaje de cada elemento. ¿Sí? Pero aquí vieron el procedimiento tal cual que hicimos. Planteamos las ecuaciones de malla, le vaciamos las resistencias, vaciamos el valor de la corriente de esta malla I2, que vale 4, la reemplazamos aquí y nos dejó solo las incógnitas que no conocemos. Pero entre esas incógnitas no nos importa tanto B, nos importa solo las corrientes, que son las corrientes de malla, es lo más importante. Por eso es que esta las cancelo sumando las ecuaciones de malla, se va esta con esta y me queda solo estos dos aquí y la suma de esto. Aparte tengo la ecuación que me relaciona las corrientes de la supermalla, o sea, de esta malla con esta. O esta que está por acá, que ya no se ve ahorita. ¿Sí? Esta que está por acá, ¿no? Estas dos corrientes me dan esta corriente. Esa corriente, pues está aquí. I1 menos I3, ¿no? I1 menos I3. I1 menos I3 me da esta corriente. Y con estas dos resuelvo mi sistema para las incógnitas que me faltaban. Y ya de ahí saco las corrientes de cada elemento. Así que ese es otro ejemplo. Bueno, ahí dejamos este video y pasamos a otro video. Gracias.